El pueblo la llamó deshonra, el desierto la llamaría madre. 1882. En aquellos tiempos, el honor valía más que la vida, y en aquel polvoriento pueblo, al borde del territorio que los hombres blancos llamaban civilización, una mujer cargaba dos cosas, a su hijo en los brazos, y el desprecio de todos en la espalda. Nadie imaginó quién aparecería en el horizonte aquella tarde. Nadie imaginó que la figura que llegó cargando nada más que silencio y raíces amargas sería, antes de que el invierno terminara, la única razón por la que algunos de ellos seguirían respirando. Pero antes de eso, había que sobrevivir. Los ancianos cuentan que cuando el ejército llegó al valle donde vivía el pueblo de la Piedra Pintada, los caballos levantaron una nube de polvo tan grande que el sol tardó 3 días en volver a verse con claridad. No era una exageración, era la forma en que la memoria guarda el dolor, en imágenes que el tiempo no puede borrar. Ama ya había visto venir esa nube desde la cima del cerro donde iba a rezar cada amanecer. Tenía 32 años, aunque su cuerpo cargaba el peso de 40. Había enterrado a su esposo 2 inviernos atrás, cuando la fiebre se lo llevó en 3 noches. Había enterrado a su madre un año después, cuando el hambre hizo lo que la fiebre no pudo, y ahora, desde aquella piedra que sus abuelos habían marcado con ocre rojo, veía como el mundo que le quedaba empezaba a desaparecer bajo el polvo de los cascos. Su hijo dormía todavía en el refugio de ramas y barro que habían construido al borde del río. Tenía 8 años. Se llamaba Tilo, aunque ella lo llamaba también por su nombre verdadero, el nombre que le había dado la noche de su nacimiento cuando la luna estaba llena y el río cantaba diferente. Ese nombre no lo diría aquí. Algunos nombres no se pronuncian frente a extraños. Ama ya bajó corriendo del cerro cuando escuchó los primeros disparos al aire. No eran disparos para matar, eran disparos para asustar, para reunir, para hacer que la gente se moviera como ganado hacia el centro del poblado. El hombre que comandaba el grupo llevaba una casaca azul con botones dorados y una expresión en el rostro que no era crueldad exactamente, era algo más frío que la crueldad. Era indiferencia. Según la tradición oral que sobrevivió a aquellos días, hubo un anciano del pueblo que intentó hablar. Se llamaba Curru y había vivido 91 años sobre esa tierra. Conocía el nombre de cada planta, cada piedra, cada corriente de agua que bajaba de la sierra. Se adelantó con los brazos abiertos, con la calma de quien no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo menos la dignidad. El oficial no lo golpeó, simplemente lo ignoró, y eso fue peor que cualquier golpe. Ama ya encontró a Tilo asustado pero callado junto al refugio. Lo había entrenado bien. Cuando el miedo llegara, silencio. Cuando el peligro estuviera cerca, silencio. El río que parece quieto es el más profundo. Eso le decía siempre su madre. Eso le diría ella a su hijo por el resto de sus días. Le puso la mano en la cabeza. Sintió el calor de su pelo bajo el sol de la mañana. Respiró hondo, y comenzaron a caminar. Los llevaron hacia el este. 3 días de caminata bajo un sol que en ese mes de agosto no daba tregua. Les dieron agua una vez al día, en cantidades que apenas alcanzaban para no morir. No les dieron comida. La lógica, si es que aquello podía llamarse lógica, era que encontrarían la manera de sobrevivir cuando llegaran a la reservación. Un lugar que ninguno de ellos conocía, un lugar que el oficial mencionó con la misma naturalidad con que uno dice jardín o mercado. Hambre, sed, silencio. La memoria del desierto guarda muchas cosas que los documentos oficiales no registraron. Guarda la imagen de Ama ya cargando a Tilo sobre la espalda durante las últimas horas del segundo día, cuando las piernas del niño ya no respondían y el calor había convertido el suelo en algo que quemaba a través de las suelas de cuero. Guarda también el sonido que hizo el anciano Curru cuando cayó al mediodía del tercer día y ya no volvió a levantarse. Un sonido pequeño, casi discreto, como si la tierra lo estuviera recibiendo en silencio para no molestar a nadie. Ama ya se arrodilló junto a él. Tenía los ojos abiertos y una expresión en el rostro que no era dolor. Era algo parecido al reconocimiento, como si en ese último momento hubiera visto algo que el resto de ellos todavía no podía ver. Ama ya le cerró los ojos con los dedos.
murmuró las palabras que se murmuran en esos momentos. El soldado joven de los ojos avergonzados miró hacia otro lado, y siguieron caminando. Sin embargo, en los últimos días antes de la marcha, Curro había pasado horas hablando con ella al borde del río, hablando de cosas que a los jóvenes les parecen aburridas hasta que las necesitan, los patrones de las enfermedades de invierno, las plantas que las combaten, el conocimiento que no puede aprenderse de un libro porque requiere miles de años de observación sistemática. Guarda esto, le había dicho, señalando su propia cabeza. Va a llegar el momento en que lo que sabes tú valga más que todo lo que ellos creen saber. Ama ya había guardado. No sabía que ese momento llegaría tan pronto. Mientras el pueblo dormía aquella primera noche de septiembre, Ama ya tomó una decisión. No iría a la reservación, no porque fuera valiente, aunque lo era, sino porque Tilo tenía fiebre, una fiebre pequeña todavía, pero ella conocía los cuerpos, conocía los signos, y sabía que si seguían caminando 3 días más bajo ese sol, la fiebre pequeña se convertiría en algo que las manos de ninguna madre podían detener. Se separó del grupo en la oscuridad, cuando las estrellas estaban en su punto más alto y la guardia dormitaba con la barbilla sobre el pecho del rifle. Llevó a Tilo en los brazos, tapándole la boca suavemente para que si soñaba no hiciera ruido. Caminó hacia el norte, donde había visto desde lejos las luces de lo que los hombres blancos llamaban un pueblo. El pueblo se llamaba Piedra Seca, no por ninguna razón poética. Era simplemente el nombre que alguien le había puesto hacía 20 años cuando el primer comerciante decidió plantar su tienda junto a la única roca grande que había en esa planicie interminable. Alrededor de esa roca habían crecido una iglesia, una herrería, una cantina, el despacho del sheriff y unas 30 casas de adobe y madera que se aferraban unas a otras como si temieran quedarse solas en el desierto. Llegó al amanecer. Entró por el extremo sur del pueblo, por donde el camino se hacía más estrecho. Tilo dormía sobre su hombro, pesado y caliente. Ella caminaba despacio, sin mirar a los ojos a nadie, con esa postura que había aprendido de su madre, no sumisa, no desafiante, solo presente, solo real. La primera persona que la vio fue una mujer mayor que sacudía una alfombra frente a su puerta. La señora Marta la miró de arriba a abajo, miró al niño, y volvió a sacudir la alfombra. Sin decir nada, en ese momento, Ama ya eligió interpretar ese silencio como neutralidad, pero en aquellos tiempos, la neutralidad era un lujo que duraba poco. Lo que nadie imaginó fue que aquella mañana, al doblar la esquina junto a la herrería, Ama ya se encontraría de frente con el sheriff del pueblo. Se llamaba Douglas Arrow, 45 años, bigote grueso, una estrella de latón sobre el pecho que había pulido esa mañana como pulía todas las mañanas. No era un hombre cruel en el sentido en que la crueldad necesita de malicia. Era un hombre que había crecido con ideas sólidas sobre quiénes pertenecían a ciertos lugares y quiénes no. La miró, miró al niño, miró sus ropas de cuero desgastado, las trenzas, la manera en que sus pies pisaban el suelo de tierra. Aquí no, dijo, solo eso. Pero en aquellos tiempos, 2 palabras podían ser suficientes para cerrar todas las puertas. Ama ya no respondió. Sostuvo la mirada del sheriff el tiempo suficiente para que él supiera que la había entendido, y luego continuó caminando. El río que parece quieto no se detiene, solo busca otro camino. Encontró un espacio en el extremo norte del pueblo, detrás de la herrería, donde se acumulaba el desperdicio y el viento no llegaba a limpiar el olor a metal quemado. Había una estructura pequeña, casi en ruinas, 3 paredes y la mitad de un techo. No era mucho, era suficiente para poner a Tilo en el suelo y limpiarle la frente con un trapo mojado mientras buscaba en su bolsa de cuero las hojas que había guardado antes de que todo empezara a derrumbarse. Hierba del viento, corteza de sauce, raíz de palma amarga. Las había guardado no por instinto, sino por conocimiento. Su madre le había enseñado, su abuela le había enseñado a su madre. El conocimiento no pesa, es lo único que el ejército no puede confiscar. La fiebre de Tilo bajó antes del mediodía. La señora Perales, que tenía la lavandería junto al río seco, fue la primera en acercarse, pero no para ofrecer ayuda,
Llegó una mañana con un cesto de ropa sucia y lo puso frente a Ama ya con la misma naturalidad con que uno deposita un pedido en un mostrador. 2 centavos por canasta, dijo. Ama ya miró la ropa, miró a la mujer, entendió el acuerdo sin necesidad de más palabras. Lavó la ropa, recibió los 2 centavos, compró harina y sal en la tienda del señor Crowe, que le cobró el doble de lo que valían porque sabía que ella no tenía a dónde ir a buscar los más baratos. Los días pasaron así, con el ritmo lento y pesado de las cosas que se aceptan porque no hay alternativa. Tilo iba a buscar agua al pozo cada mañana y los niños del pueblo lo miraban como se mira algo que no pertenece pero tampoco puede ignorarse completamente. Al principio solo miraban, luego empezaron a llamarle cosas. Luego, como suele pasar cuando los adultos no intervienen, los nombres se convirtieron en empujones, y los empujones en piedras pequeñas que dejaban moretones que Ama ya curaba por las noches con manos silenciosas. Nunca le dijo nada al sheriff, no porque tuviera miedo, sino porque entendía que algunas batallas no se ganan enfrentándolas directamente, se ganan esperando, pero en las montañas, alguien observaba, aunque eso vendría después. La tradición prohibía lo que estaba por suceder. El padre Esteban llegó una tarde de octubre, cuando el viento ya traía el primer aviso del frío. Era el sacerdote del pueblo, un hombre de unos 50 años con ojos claros y una bondad en el rostro que podía parecer sincera hasta que uno escuchaba lo que decía con esa bondad. Le ofreció comida, le ofreció ropa, le ofreció un espacio en la sacristía donde Tilo podría dormir en una cama de verdad. Todo eso era cierto y también era una trampa, como suelen serlo las ofertas que parecen demasiado completas. Lo que quería el padre Esteban era llevarse a Tilo. Había, en el pueblo, una institución que él llamaba Escuela para Niños del Territorio y que en los relatos que sobreviven aparece, descrita de otra manera, un lugar donde los niños indígenas eran enviados a aprender el idioma de los blancos y a olvidar el suyo. Ama ya lo escuchó, con esa calma que a los hombres, como el padre Esteban, les resultaba más perturbadora que cualquier argumento, y cuando él terminó de hablar, ella le dijo, en el español imperfecto pero claro que había aprendido en los años de frontera, el niño se queda conmigo. El padre Esteban no insistió esa vez, pero volvió, y siguió volviendo, con más ofertas, con más bondad envuelta en propósito, y Ama ya siguió diciendo lo mismo, con la misma calma, con la misma certeza. Años después, esa decisión sería recordada como el momento en que todo empezó a cambiar, pero en ese momento, nadie lo sabía todavía. El invierno de 1882 llegó a Piedra Seca con una violencia que los habitantes más viejos del pueblo decían no haber visto en 40 años. No fue la nieve, aunque nevó más de lo habitual, fue el frío, un frío que entraba por las grietas de las paredes de adobe y se instalaba en los pulmones como algo vivo, como algo que tenía intención propia. Los primeros en caer enfermos fueron los niños, el hijo del herrero, la hija gemela de los Perales, 3 niños más de las familias del extremo sur, fiebre alta, tos que sacudía los cuerpos pequeños desde adentro, dificultad para respirar que los padres describían con los ojos desorbitados de quien no sabe qué más hacer. El doctor Briggs, el único médico del pueblo, los examinó a todos. Tenía sus libros de medicina de la escuela de Boston, sus instrumentos de metal frío, sus convicciones científicas, y no tenía respuesta. Mandó un mensajero al pueblo más cercano, a 4 días de camino. El mensajero partió con su caballo bajo la nieve, y todos rezaron para que llegara y volviera pronto. Pero los niños no podían esperar 4 días. Lo que ella no sabía era que aquella noche cambiaría el destino de 2 pueblos. Mientras el pueblo dormía, Ama ya escuchó la tos del hijo del herrero a través del muro de adobe. Reconoció ese sonido. Lo había escuchado antes, en su propio poblado, antes de que su madre le mostrara cómo combatirlo. Reconoció el olor que viajaba con el viento cuando abrían la puerta de esa casa, el olor particular de esa enfermedad que los suyos llamaban por un nombre que traducido, significaba la que aprieta el aliento. Se levantó,
despertó a Tilo y le dijo que se quedara adentro y no abriera la puerta a nadie. El niño la miró con esos ojos que lo entendían todo sin necesidad de explicaciones y asintió. Ama ya tomó su bolsa de cuero, salió a la noche, pero en las montañas, alguien observaba, y lo que observaba era esto: el padre Esteban caminando hacia el refugio, de Ama ya con la capa negra abierta por el viento y algo en el rostro que en 20 años de sacerdocio nadie le había visto. Pánico. Sura, hija, se llamaba Luz, tenía 12 años y llevaba 12 en el pueblo desde la ciudad donde su madre, que ya no estaba, la había criado. Había en ella esa fragilidad particular de los niños que han perdido demasiado pronto y que aprenden a compensarlo con una seriedad que los mayores confunden con madurez. Luz había caído enferma 3 días atrás. El padre Esteban lo había callado porque había rezado creyendo que la oración sería suficiente, porque había confiado en el doctor Briggs, porque había creído que la medicina de Boston y la voluntad de Dios juntas podrían resolverlo. Pero esa mañana, cuando entró al cuarto de su hija y la escuchó respirar con ese sonido ahogado y la vio con los ojos entornados y las mejillas del color equivocado, entendió que sus recursos se habían agotado. El niño del herrero estaba mejor. Todo el pueblo lo sabía ya. La voz había corrido con la velocidad que tienen las noticias cuando la gente necesita creer en algo, y así fue como el padre Esteban, el hombre que durante meses había intentado convencer a Amaya de que dejara a su hijo en manos de la institución que él llamaba escuela, llegó a la puerta del refugio, detrás de la herrería, y tocó 3 golpes, lentos, como quien sabe que lo que está a punto de hacer le cambiará algo adentro para siempre. Amaya abrió la puerta, lo miró, vio lo que había en su cara, sin necesidad de que él dijera nada. Mi hija, dijo el padre Esteban, y esas 2 palabras contenían todo lo que durante meses no había podido decir. Amaya no preguntó cuánto tiempo llevaba enferma, no preguntó por qué había esperado tanto, no dijo nada sobre los meses de desprecio, sobre los intentos de separar a Tilo de ella, sobre las noches en que había dormido con el frío entrando por las paredes rotas mientras él dormía bajo el techo de su iglesia. Tomó su bolsa de cuero, llamó a Tilo y le dijo que se quedara, y siguió al padre Esteban hacia la iglesia. Cuando Ama ya entró al cuarto de Luz, la niña la miró desde la cama con unos ojos que la fiebre hacía parecer más grandes. No preguntó quién era ni de dónde venía, ni por qué llegaba con esa bolsa de cuero y ese olor a plantas que había traído del desierto. Simplemente la miró, y en esa mirada no había ninguno de los juicios que el pueblo le había ofrecido a Ama ya durante meses. Solo una niña enferma mirando a alguien que quizás pudiera ayudarla. Ama ya se sentó al borde de la cama, le puso la mano en la frente. Cerró los ojos un momento con esa concentración de quien escucha algo que la mayoría no puede oír. Luego empezó a trabajar. El padre Esteban se quedó en la puerta. No entró, quizás porque entendía que su presencia no era necesaria allí dentro, o quizás porque en algún nivel que todavía no podía articular, sentía que era él el extraño en ese cuarto, no ella. La tradición oral cuenta que el padre Esteban rezó durante las 4 horas que Ama ya trabajó con su hija, que rezó con más fervor del que había rezado en años, y que en algún momento sintió que sus rezos y el trabajo silencioso de esa mujer no eran cosas separadas, que eran, de alguna manera que no sabría explicar después, la misma cosa dicha en 2 idiomas distintos. La fiebre de Luz comenzó a ceder al mediodía. Lo que nadie imaginó fue la escena que se formó frente a la iglesia aquella tarde. El doctor Briggs había regresado de sus visitas. El sheriff Farrow había escuchado los reportes. La señora Marta, la señora Perales, el herrero Bauer, 3 o 4 vecinos más. Todos se habían ido reuniendo frente a la iglesia, como suelen reunirse las personas cuando algo ha ocurrido que todavía no saben cómo nombrar pero que sienten que no pueden ignorar. Ama ya salió por la puerta con su bolsa de cuero vacía, se detuvo en el escalón, miró al grupo sin ninguna expresión particular, solo esa calma que durante meses los había desconcertado y que ahora, en ese contexto, tenía un peso diferente. El padre Esteban salió detrás de ella. Fue el herrero quien habló primero, un hombre de pocas palabras,
como ya se ha dicho. Miró a Amaya y dijo, gracias. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que el serif Farró había usado para cerrar la puerta meses atrás, pero pronunciadas en dirección completamente opuesta. La señora Perales, que le había dado ropa sucia a lavar por 2 centavos la canasta, se adelantó un paso, luego otro, y luego, con un movimiento que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma, extendió las manos y tomó las manos de Amaya entre las suyas. No dijo nada, pero a veces el silencio dice más que cualquier discurso. Amaya la miró, y por primera vez en todos esos meses en Piedra Seca, algo en su rostro cambió levemente. No era una sonrisa exactamente, era algo más interior que una sonrisa. Era el reconocimiento de que algunas cosas tardan más de lo que debería, pero llegan. La reunión que hubo esa noche en la cantina empezó con las voces divididas. Había quienes querían que Amaya se quedara. Había quienes decían que su presencia seguía siendo inconveniente. Había quienes no decían nada y esperaban a ver para qué lado soplaba el viento. Arro habló último. Era su estilo. Dijo que en su opinión, una persona que había curado a 6 niños en una sola noche, con sus propias manos y su propio conocimiento, sin cobrar nada y sin que nadie se lo pidiera, era exactamente el tipo de persona que un pueblo como el suyo necesitaba, que si ella quería quedarse, podía quedarse. Nadie dijo nada durante varios segundos. Luego, el herrero Bauer asintió con la cabeza, y la señora Marta, y la señora Perales, y uno a uno, con la lentitud de las cosas que cambian cuando llevan demasiado tiempo sin cambiar. El resto fue asintiendo también. Años después, esa decisión sería recordada de maneras distintas según quien la contara. Los libros oficiales de Piedra Seca probablemente no mencionaran a Amaya. Los libros de aquella época tenían sus propias convenciones sobre quién merecía ser registrado y quién no, pero la memoria del desierto guarda las cosas de otra manera. En los relatos que sobreviven, transmitidos de boca en boca durante décadas, el invierno de 1882 no es recordado como el más frío en 40 años. Es recordado como el invierno en que una mujer que el pueblo había intentado rechazar les enseñó algo sobre sí mismos que no pudieron desaprender. Tilo creció en Piedra Seca hablando 2 idiomas, conociendo 2 maneras de leer el cielo para saber el tiempo que vendría, 2 maneras de curar una herida, 2 maneras de contar la misma historia. Los niños que le habían tirado piedras se convirtieron con el tiempo en compañeros, luego en amigos, de la manera en que los niños hacen esas conversiones cuando los adultos dejan de interferir. Amaya trabajó como curandera del pueblo durante los años siguientes, no porque el Dr. Briggs cediera su lugar, sino porque la gente aprendió que había enfermedades para las que él tenía respuesta y enfermedades para las que ella tenía respuesta, y que la sabiduría consistía en saber distinguir cuándo ir a uno y cuándo ir a la otra. Luz, la hija del padre Esteban, aprendió algunas de las plantas de Amaya, no todas, pero algunas, y años después, cuando Luz tuvo sus propios hijos y uno de ellos cayó enfermo de esa tos que aprieta el aliento, supo qué hacer. Y así ese conocimiento, que había viajado durante generaciones a través del pueblo de la Piedra Pintada, siguió su viaje a través de nuevas manos. Así es como sobreviven las cosas que importan. Cuando Amaya murió, un enero de nieve escasa y cielo limpio, el pueblo de Piedra Seca le dio lo que en aquellos tiempos era la mayor señal de respeto, la enterraron donde ella había pedido, al borde norte del pueblo, donde el viento no llega con la misma fuerza y las plantas que ella usaba todavía crecen bajo la nieve cuando el invierno es el correcto. Sobre su tumba no pusieron ninguna piedra con letras, pusieron lo que ella hubiera querido, una raíz de osá, una rama de gordolobo, y el silencio particular del desierto que en los relatos que sobreviven, siempre aparece descrito no como vacío, sino como presencia, como la presencia de todo lo que no necesita ser dicho, para ser real, como el río que parece quieto pero nunca se detiene,